Hoy vamos a estar hablando acerca de el altar. ¿Listo? Vamos a estar hablando acerca del altar. A ver, ¿quién me dice qué es un altar? Vamos interactuando. ¿Qué es un altar para usted? O según lo que ha visto en la palabra o lo que ha escuchado. ¿Qué es un altar? Empezamos con esa pregunta. Hay que pues responder qué es un altar para poder pasar a hablar de este tema de hoy. Tiene como título Levantando el altar, restaurando el altar, el propósito del altar. Hay varios títulos para darle a este mensaje acerca del altar. Vamos a ver quién sabe qué es un altar. No he podido mirar por acá en los comentarios de ustedes ah, el significado de la palabra altar. Un lugar santo, dice la hermana María José. Sí, mi hermana, es un lugar apartado para algo espiritual. Ojalá algo que sea santo, puro, agradable delante de nuestro Dios, porque muchas veces también hay altares y no precisamente son de santidad o son dirigidos a Dios. Un altar, entonces, ya que la hermana pues fue la única que nos pudo dar su significado de altar, un altar es un lugar o una estructura consagrada para presentar ofrendas, para presentar sacrificios. Es un lugar apartado donde se puede manifestar la presencia de Dios o se puede manifestar la presencia de alguna entidad espiritual. Un altar se hace para eso, para nosotros sacrificar algo, pero también recibir la presencia de Dios. En este caso, como les digo, los altares también pueden ser usados para adorar a otros dioses y pues hay manifestaciones que sabemos que pues no son de Dios en estos altares que se levantan, no para adorar a Dios, sino para adorar otras cosas o para hacer otro tipo de cosas, invocar, invocaciones, otro tipo de cosas que pues obviamente van contrarias a la voluntad de Dios, porque el propósito de este mensaje y el propósito de toda la palabra de Dios que nos instruye es que nuestra vida identifique qué es un altar. Nosotros somos un altar para dedicarlo a Dios. Amén. Para que cada uno de nosotros hagamos de nuestra vida un altar en la presencia del Señor. Entonces, como le decía, un altar es un lugar o una estructura que se utiliza para presentar ofrendas o presentar sacrificios, donde a través de esos sacrificios y ofrendas suceden cosas espirituales, donde se puede manifestar la presencia de Dios o donde se puede manifestar la presencia de otra entidad espiritual. Por eso debemos de tener muy claro y muy presente a quién estamos adorando. Nuestro altar, nuestra vida, a quién está rendida. Amén. Vamos a seguir leyendo por acá, dice nuestro hermano José Benítez, un aposento, sí, puede ser un lugar dedicado para Dios, un aposento, un lugar donde posa, habita la presencia de Dios. Amén. Dice Eva, un lugar alto para venerarlo y adorarlo, sí. Los altares también se hacían en lugares altos. Se escogían lugares altos para hacer un altar, ¿cierto? Para adorar a Dios. Muchos de los que estamos aquí tenemos un altar. Nuestra vida es un altar para adorar a Dios. Pero escuche esto, en algún momento también muchos de los que estamos aquí pudimos visitar un altar para adorar a otras cosas, para rendir culto a otras cosas, para adorar imágenes, para adorar personas, para hacer maleficios en contra de alguien. Yo no sé si usted que está aquí recuerda ese momento donde quizás usted se dirigió a un lugar de hechicería y usted ve que allá también como que levantan un altar, pero no precisamente para lo bueno. Pero gracias a Dios que somos perdonados, ¿verdad? Porque ya nuestro altar es para Dios. Ya Dios nos sacó de practicar, de estar en otros altares. Amén. Y ahora nuestro único altar es Jesucristo. Al que le queremos adorar es a Él.
Nuestra vida y nuestro corazón se rinde delante de la presencia de Dios. Pero escúcheme esto, yo no sé si usted ahora está en la presencia de Dios, el altar es su corazón rendido al Padre, pero usted en algún momento visitó un altar donde se practicaba hechicería o altares en general que no tenían nada que ver con la presencia de Dios. Ahí usted ratifica, se da cuenta, y si no lo ha visitado, pues a través de esa palabra se da cuenta de que no solamente a Dios le levantan altares, a veces inclusive hay muchos más altares para otras cosas que para la muerte, que para eh, el san no sé qué, pues un nombre extraño, donde se adora más a ese santo que adorarse al Dios verdadero. Eh, Le hacen altares, a ver, a cosas o imágenes que ellos creen, muchas personas creen que les van a dar algo mucho más que a Dios. Entonces mire que si hay altares para Dios o altares que están en contra de Dios, y es necesario que nosotros siempre, siempre, siempre estemos en el altar correcto. Amén, en el altar de Dios. Aleluya. Vamos a mirar en la palabra de Dios, quizás no versículos precisos, pero en la palabra de Dios, si usted tiene el tiempo de buscarlo en su casa más adelante, el primer hombre registrado en la Biblia que levantó un altar es Abraham. Abraham. Abraham hizo un altar de piedra, lo recibió así de parte de Dios y en medio de estas piedras, dice Abraham, sacrificó animales para agradar a Dios, ¿verdad? Abraham fue el primero en levantar un altar delante de la presencia del Todopoderoso. Y dice la Biblia más adelante que después de adorarle, después de exaltarle, Abraham recibe una orden de ir a una montaña donde tenía que hacer un altar y allí entregar a su hijo Isaac. Y esto lo que representa es que en el altar siempre tenemos que entregar lo mejor de nosotros. Lo mejor que tenía Abraham en ese momento era Isaac. Y Dios le dice, le ordena, ve a esta montaña, levanta un altar, arma un altar con las piedras, el fuego prepáralo. Y en el momento en que menos pensaba Abraham, el sacrificio iba a ser su propio hijo Isaac. Y lo más tremendo es que Abraham estuvo dispuesto a entregar a su Isaac, su hijo de sangre, su hijo que amaba, su unigénito, lo que más le costaba, lo mejor. Y si Abraham estuvo dispuesto a hacer esto lo que quiere decir es que Dios en el altar nos va a pedir lo mejor. Dios en su presencia va a querer lo mejor de nosotros. Ahora nuestro altar no es como el altar de Abraham, no es un altar de piedras y de fuego físico, pero si es un altar de presencia, si es un altar de oración, si es un altar de adoración, donde quizás el fuego no es físico, pero si es un fuego que nos consume en lo más profundo de nuestro interior. Y allí en medio de ese tiempo, Dios, ¿qué te va a pedir? Lo mejor de ti. Dios te va a pedir la mejor actitud, el mayor amor que tengas para dar a los demás. Te va a pedir más humildad, te va a pedir más mansedumbre, te va a pedir más obediencia. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a entregar lo mejor de ti a Dios en el altar? Hagas esa pregunta en ese momento. Hagamos un pare. Voy a volverle a repetir la pregunta. ¿Usted está dispuesto, dispuesta, yo estoy dispuesto a entregar lo mejor de mí a Dios en medio del altar? Piense usted en qué es lo mejor que usted le puede entregar a Dios en este instante. ¿Qué es lo que Dios le ha pedido durante mucho tiempo que usted deje, que usted suelte, que usted renuncie a ello, porque Él le quiere bendecir mucho más y que usted hoy, a través de esta palabra, a través de este altar, usted le va a entregar? Quizás puede ser su tiempo, tiempo que para usted es valioso, tiempo en el que usted trabaja, comparte con su familia, pero usted no ha tenido quizás mucho tiempo para Dios últimamente. Dios le está pidiendo su mejor tiempo, quizás su amor. Usted es una persona que ama, pero Dios quiere que usted ame más. Quizás que usted perdone a alguien,
Usted está dispuesto a entregar en el altar de Dios, en la presencia de Dios, usted perdonar al que le ofendió para que usted pueda avanzar en su vida espiritual. Sacrificarse para perdonar a otro. Sacrificarse y dejar ese rencor. Bajar la cabeza, doblegar su orgullo para que pueda usted seguir adelante. Dios a usted de manera personal en este momento le está diciendo qué es lo que tiene usted que dejar en el altar. El tiempo, perdonar a alguien, dejar la queja a un lado. Quizás usted todavía dice una que otra mentira, renunciar a esa mentira totalmente. Usted quizás dice una que otra palabra, renunciar a las palabras que no edifican totalmente, palabras corrompidas que Dios no quiere escuchar, que usted sabe que son malas, dejarlas. Dejar el licor, quizás aquí haya una persona que esté escuchando y que tenga que dejar el licor, tenga que dejar de pronto en el altar el estar de pronto con una mujer que todavía no es su esposa. Piense usted que puede dejar hoy en el altar. Entregue lo mejor de usted en el altar, en el altar. Amén. Porque el altar tipifica sacrificio. Si usted está dispuesto a sacrificarse, si usted está dispuesto a sacrificarse, a dar lo mejor de usted, usted no se imagina lo poderoso que Dios le va a entregar. ¿Usted qué cree? Si Dios recibe de usted lo mejor, ¿Dios qué le va a entregar? Alguien que me lo escriba porque es algo pues muy lógico según la frase. Si usted entrega a Dios lo mejor, ¿Dios qué le va a entregar? Si usted entrega a Dios lo mejor, ¿Dios qué le va a entregar? A ver, los que están aquí conectados con esta palabra que Dios nos está permitiendo compartir. Como que los comentarios llegan un poco retrasados. Si usted entrega lo mejor de usted, Dios le va a entregar lo mejor de él. Si usted entrega lo mejor, si usted no escatima en entregar lo mejor, amén, eso, mis hermanas. Si usted entrega lo mejor de usted, lo que a usted le cuesta, Dios le va a entregar lo mejor de él. Y lo mejor de Dios es impresionante. Prepárese para recibir lo mejor de Dios. Cuando usted es un hombre y una mujer dispuesta a entregar lo que a usted le duele, lo que a usted le cuesta, lo que usted no quiere dejar, a lo que usted no quiere renunciar, prepárese porque usted suelta, pero usted va a recibir algo maravilloso y algo poderoso, algo más grande que lo va a llenar mucho más. ¿Sabe? Algo muy tremendo que Dios hace, que Dios hizo en nuestra vida, es que cuando conocimos el altar de Dios por primera vez, por lo menos conmigo, yo se lo cuento como testimonio. A mí me llenaba mucho el salir con amigos, con amigas, a mí me llenaba mucho el vicio, me llenaba el trago, me llenaba la música, me llenaban un montón de cosas. Y yo solté eso en la presencia de Dios. Y sabe yo que pensé que me iba a quedar vacío, que me iba a quedar sin sentido porque entregué lo mejor de mí, lo que pensaba que era lo mejor de mí. ¿Y sabe qué pasó? Dios me entregó algo mayor. Dios me entregó su paz, Dios me entregó su amor, Dios me entregó su salvación, Dios me entregó un propósito, una identidad, Dios me entregó una esposa, ahora tengo un hijo. Gracias a Dios, Dios me ha bendecido, Dios me ha sustentado. Paso por problemas y situaciones difíciles como usted, pero como cada día estoy tratando de entregar lo mejor de mí, usted cada día está tratando de entregar lo mejor de usted. Espere de Dios lo mejor. Amén. Porque en el altar entregamos lo mejor. Abraham estaba dispuesto a entregar lo mejor a su Isaac. Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo. Y Dios le dice, detente, Abraham. Detente, Abraham. Y no permitió que entregara a su muchacho, porque Dios no te va a pedir en el altar que entregues algo injustamente. Si Dios te lo pide en el altar, es porque es lo justo que tienes que entregar. Ese es el Dios que tenemos, que aparte de que nos va a bendecir con lo mejor, Él sabe que lo que nos está pidiendo para entregar en el altar es lo mejor.
Es lo mejor que puede pasar con nosotros. Dios no se equivoca. Quizás usted, como le venía diciendo ahorita, es una persona que todavía miente, es una persona que todavía consume licor o fuma cigarrillo. Si Dios a usted le pide que entregue eso, es porque eso es lo mejor para usted. Y Él tiene algo mejor que darle a usted. Amén. Así que no piense que Dios está equivocando con lo que le está pidiendo, que usted renuncie en medio de ese altar. Recuerde que en el altar se sacrifica. Solamente los dispuestos a sacrificar cosas delante de Dios en el altar, Dios les va a bendecir, pero de una manera tremenda. No nos alcanzamos a imaginar lo que Dios va a hacer. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, porque según este ejemplo, según esta actitud de Abraham, él quería entregar lo mejor de él. Y es que nosotros debemos de estar dispuestos a entregar lo mejor. Cuando Dios reciba esa ofrenda de nosotros al entregar lo mejor, esperemos lo mejor de Dios. Ahora, vamos a ver bíblicamente, cómo se construía un altar que adoraba a Dios y un altar que no adoraba a Dios. Éxodo capítulo 20, verso 25, nos habla de construir un altar conforme el diseño original de Dios, un altar que exalta al Señor. Éxodo 20, 25, para los que lo quieran buscar después. Éxodo capítulo 20, verso 25 dice, y si me haces un altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas herramientas sobre él, profanas el altar. Si me haces un altar de piedras, no las labres con cantería, es decir, no las trabajes, no proceses las piedras, no les des forma, porque si alzas herramienta sobre estas piedras, sobre este altar construido de piedra, lo vas a profanar. Dios quería desde el principio, por eso Abraham lo hizo así, que nosotros hiciéramos altares de piedra. ¿Y qué tipifica la piedra? Sencillez. Por eso dice Dios, no hagan altares de piedra y luego moldeen la piedra, pongan herramientas sobre la piedra, porque al momento en que ustedes quieran darle forma a la piedra o quieran poner herramientas de hierro para moldear el altar, en ese momento ustedes lo profanan. Ese altar no tiene sentido. Lo que yo quiero es lo más sencillo de su corazón. Lo que yo quiero es lo más profundo de su ser. Lo que yo quiero es que usted venga a ese altar humilde, como piedra que no ha sido nunca trabajada, como piedra que usted ve imperfecta, pero así yo quiero que usted se presente delante de mí, como una piedra imperfecta. Yo no necesito piedras perfectas, dice Dios. Yo no necesito piedras labradas. Yo no necesito personas que sean perfectas y que cuando vengan a la presencia digan yo soy perfecto. No, Dios quiere personas dispuestas. Amén. Porque el que moldea es Dios. Escuche esto, el que moldea es Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a llevar piedras moldeadas si ese es el trabajo de Dios? ¿Cómo es que nosotros nos vamos a presentar delante de Dios como piedras moldeadas si es Dios el que nos moldea? Por eso la palabra de Dios nos está diciendo aquí, le decía ahorita, dos tipos de construcciones de altar, el que agrada a Dios y el que no agrada a Dios. Este es el que agrada a Dios, que nos presentemos como piedras, piedras que no son labradas por herramientas, sino que son piedras naturales, para que el altar no sea profanado. Este versículo prohíbe el uso de herramientas para labrar las piedras de un altar, ya que esto se considera una profanación. El altar debe de ser construido con piedras naturales, sin manipulación humana, para simbolizar la pureza de la adoración a Dios. Una piedra que no ha sido pulida por ninguna herramienta, ¿usted cómo la ve? Pura. Usted la ve en su estado natural. Es una piedra que usted la ve sin ser trabajada por nadie. Usted dice, es una piedra sincera. Así Dios quiere que usted se presente delante del Señor, como una piedra sin moldear, sincera, con su forma, tal cual usted es. Él entonces en medio de ese altar lo va a pulir. Él en medio entonces de ese altar lo va a procesar. Este es el altar que agrada a Dios, el altar sin pulir, el altar de piedras. Vamos a ver el altar que desagrada
a Dios. Isaías capítulo 65, verso 3. Isaías capítulo 65, verso 3 dice, es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines y quema incienso sobre ladrillos. Es un pueblo que me provoca en mi propia cara, que ofrece sacrificios en jardines y quema incienso sobre ladrillos. Y este es el otro tipo de altar, el altar que es construido sobre ladrillos. La diferencia entre las piedras y los ladrillos es que las piedras son naturales, son genuinas, están sin moldear. Dios hará algo sobre esas piedras. ¿Y los ladrillos qué son? Son hechos de manos de hombres. Se cogió el barro y se procesó para que se convirtiera en ladrillo. Y a esto Dios no le agradaba. Dios no quería que hicieran sus altares de ladrillo. Dios quería que hicieran sus altares de algo sencillo como la piedra. Porque cuando entramos con un corazón sencillo a la presencia de Dios, Él se glorifica. Su juego es poderoso sobre nuestras vidas. Eso es lo que Dios te está queriendo decir. Entra con tu corazón sencillo delante de mi presencia. No necesitas las mejores palabras. Necesitas entrar humilde, sencillo, porque yo te voy a levantar. Yo me glorificaré en ti. Entra a mi presencia sencillo, transparente, sincero. Dime cuánto te cuesta dejar muchas cosas, porque yo soy el que voy a pulir esa parte en ti. Aleluya. Gloria al Todopoderoso. Los altares de ladrillo son altares que a Dios no le gustan. A Dios no le gustan. Dios abomina los ladrillos porque ya están perfeccionados. Ya están perfeccionados. Hay gente que entra a la presencia de Dios sintiéndose perfecta, como si Dios no tuviera que cambiar nada en ellos. Entran y ni siquiera piden por ser transformados, sino que entran diciendo, Señor, gracias por el día, por el alimento, dame esto y punto. Esas son las oraciones de personas que en este caso, haciendo el ejemplo del ladrillo, puede ser así. Personas que entran y no se rinden a decir, Señor, transfórmame, moldéame, cámbiame, renuévame, transforma mi vida, porque la oración es un altar. Y si en la oración no hay nada que podamos entregar o sacrificar, estamos perdiendo el tiempo. Si en la oración vamos solamente a que Dios nos dé, estamos perdiendo el tiempo. En la oración tenemos que ir dispuestos a que Dios nos transforme. Tenemos que entrar a la presencia de Dios sacrificados, humillados, como la piedra, sencillos, humildes, diciendo, Señor, moldéame. Quiero que obres en mi economía, quiero que obres en mi salud, quiero que obres en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, pero moldéame. Lo primero en donde quiero ver tu poder es en mí. Lo primero que tiene que cambiar soy yo, soy yo. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere cambiarte a ti antes de cambiar tus circunstancias. Dios quiere cambiarte a ti antes de cambiar todo lo que te rodea, todo lo que te preocupa. Dios quiere cambiarte a ti. Dios quiere obrar en ti. Dios quiere enviar su fuego y su gloria sobre tu corazón y sobre tu interior, antes de que veas su gloria en su exterior, en lo que necesitas afuera, en lo material, en lo visible. Dios se quiere glorificar en lo invisible tuyo, en lo que va por dentro de ti. Ese es el altar que Dios quiere recibir. Por eso el título de este mensaje es Restaurando el altar, porque quizás estábamos desviados de lo que era un altar. Estábamos entrando a la oración, como le digo, como ladrillos, pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, o agradeciendo, agradeciendo por lo que recibimos, que agradecer es bueno y es glorioso darle gracias a Dios, pero nunca dispuestos a que Dios nos moldee. Debemos entrar a la presencia de Dios como piedras sencillas y que Dios haga el resto. Amén. Que Dios haga el resto. Que Dios haga el resto. Aleluya.
Los ladrillos hablan de sacrificios que a Dios no le gustan, porque ofrecían en medio de ladrillos sacrificios a otros dioses. Usted sabía que esto de hacer altares en ladrillos no se lo inventó un israelita, sino que fue inventado en Egipto. Y como ellos venían de Egipto, ellos ya habían visto el sistema con el que adoraban a esos dioses de Egipto. Por eso es que a Dios tampoco le gustaban los ladrillos, porque Dios sabía que así con ladrillos, así con perfecciones de ladrillos, así adoraban a otros dioses. Y como Él es el Dios único, Él hace todo lo contrario. Uno cree que es con ladrillos, ellos pensaban que eran con ladrillos perfectos, pero no, era con piedras, porque a Dios le gusta lo más sencillo. A Dios le encanta a las personas en donde Él puede trabajar y hacer una obra gloriosa. Por eso dice su palabra, de lo más vil y menospreciado, escoge Dios, de lo más vil y menospreciado. ¿Y cómo es una piedra? Usted ve una piedra en el camino y usted la menosprecia, usted la ve en poco. Pero ¿qué Dios podía hacer con ella? ¿Qué Dios podía hacer con los altares de piedra? Altares sencillos, altares humildes, algo glorioso. Y los altares de otros dioses eran hechos de ladrillos, pero no sucedía nada. Eran hechos de los mejores materiales, de ladrillos, de bloques, pero no sucedía nada porque no estaba la esencia de Dios. Pero en los altares de piedra sí estaba la presencia de Dios. Mire qué tremendo esto. Mire qué maravilloso esto. Es tremendo lo que Dios nos regala en esta hora. La diferencia entre los dos altares, altares de ladrillo y altares de piedra. Amén. Más adelante en la palabra nos vuelve a hablar del altar. Elías, un profeta de Dios, fue un hombre que levantó un altar, reconstruyó un altar en el monte Carmelo. Yo creo que usted ha escuchado esta historia, la historia de Elías cuando reconstruye el altar. Este altar había sido derribado, pero Elías lo reconstruye. Elías utiliza 12 piedras, una por cada tribu de Israel, para que significaran las tribus de Israel, y prepara un sacrificio con leña, prepara un sacrificio allí en medio de este altar para Dios. Lo hace de la mejor manera, lo hace con piedras como es debido, y dice la Biblia que lo moja, le echa agua a ese altar durante varias veces y para que quedara mucho más en evidencia de que Dios iba a encender un altar que estaba mojado. Y Dios envió un fuego sobrenatural del cielo, consumió el holocausto, consumió el sacrificio, el fuego fue evidente, el fuego de Dios. Las leñas y la y la y el sacrificio que estaba allí se consumió todo y Dios demostró su poder. ¿Y sabe qué pasó con esto? Elías volvió a convencer al pueblo de que Dios, el Dios Todopoderoso, era el verdadero, no los dioses que les estaban mostrando a ellos que eran verdaderos. Es tremendo esto porque Elías levanta un altar delante de muchas personas que estaban en contra de él, que estaban levantando altares falsos, pero Elías levanta un altar verdadero que se hace con piedras. Y aparte de esto, sacrifica un novillo, me imagino el mejor, porque a Dios se le entrega lo mejor. Y aparte de esto, le echa agua a ese altar. Y uno dice, ¿cómo va a encender algo que está mojado fácil? ¿Cómo es que algo que está mojado va a encender pues fácil si la leña mojada no prende o no prende tan fácil? Eso era lo que pensaba la humanidad de esas personas que estaban ahí. Pero lo que iba a hacer el Señor era algo sorprendente, porque aunque Elías mojó la leña, Elías mojó el lugar del altar, Elías mojó eh, a este novillo que estaba allí para el sacrificio, aunque estaba eso mojado, ya todo estaba dispuesto y el corazón de Elías quería agradar a Dios y Dios lo iba a respaldar, Dios se glorificó y envió su fuego. Por más mojada que esté la leña, por más mojado que esté el novillo, por más mojadas que estén las piedras, si haces lo correcto delante de Dios,
Dios enviará su fuego sobre ti. Y así sucedió. Entonces mira cómo Dios es grande, Dios es maravilloso que nos permite esta palabra acerca del altar, de las diferencias del altar, de que la oración es el altar al que vamos y debemos de ir de ahora en adelante con una actitud diferente, no como quien pide y nada más, no como el que agradece por lo que recibió y ya, sino como aquel que está dispuesto a morir a muchas cosas, a entregar lo mejor, a renunciar a su yo, a renunciar a su carne. Amén. Porque en el altar se entrega lo mejor. El altar habla de sacrificio. ¿Qué puedes hoy sacrificar para Dios? Ya le había hecho esa pregunta al inicio, pero ¿qué puedes hoy entregarle a Dios? Piensa en algo que Dios se sentiría bendecido, agradado de que tú lo entregues. Una manera de hacer las cosas que todavía te cuesta hacer lo correcto. Una manera de mirar, porque es que con todo nuestro cuerpo podemos fallar y aún con los ojos puedes seguir fallando. Una manera de mirar y tú le digas a partir de ese momento al Señor, Señor, te entrego mis ojos. Cambia mi mirada. Ya no quiero mirar lo que es incorrecto. Te entrego mi boca, ya no quiero hablar lo que es incorrecto. Te entrego mis oídos, ya no quiero escuchar lo que no me conviene, lo que no me edifica. Te entrego mis manos, no tocaré lo que no es correcto. Te entrego mis pies para no ir a lugares incorrectos. Te entrego todo lo que soy. Mis emociones, Señor, todavía me airo, todavía puedo dudar, todavía siento miedo. Padre, te entrego mi parte emocional, la entrego como sacrificio para que tú te glorifiques. Aleluya, aleluya. Vamos a hablar ya para finalizar y hacer un resumen de los enemigos del altar, en los enemigos del altar. Así como Elías, pues en medio de esta reconstrucción del altar, tenían enemigos, él tenía enemigos que estaban viendo lo que iba a suceder. Hay enemigos que cuando tú entras a tu altar personal con Dios, allí están enemigos del altar. Los enemigos del altar son la duda, algo que no te deja fluir, que no deja que el fuego venga de Dios sobre ti, la gloria de Dios sobre ti, es la duda. Eso es un enemigo del altar y tenemos que renunciar a la duda para que el fuego de Dios pueda ser encendido en nosotros. El enemigo del altar número uno, la duda, el miedo, la preocupación. Cuando tú entras al altar de Dios, a la presencia de Dios, quieres sentir el fuego, quieres sentir paz, quieres sentir su gracia, quieres sentir el abrazo de Dios, quieres sentir que Dios está muy dentro de ti, pero todavía sigues preocupado, eso es un enemigo. Hay que renunciar a esa preocupación en el altar, entregarla. Otro enemigo del altar es la incredulidad. Es que entras al altar, pero no entras convencido de lo que Dios va a hacer, sino que entras con incredulidad diciendo, ¿será que sí? Eso entrégaselo al Señor en el altar y dile conmigo a Dios, ya no quiero decir, Señor, ¿será que sí? Ya a partir de ese momento quiero decir, Dios tiene todo el poder para hacerlo. Conforme a su voluntad se hará. Dios tiene todo el poder para orarlo, para entregármelo, para yo verlo en mi vida, porque Él es poderoso. Conforme a su voluntad así será. Otro enemigo del altar es la falta de perdón. ¿Cómo pretendes que el fuego de Dios, la presencia de Dios, la gracia de Dios, la paz de Dios, la sanidad, la bendición económica, la bendición en todas las áreas de tu vida venga sobre ti si no perdonas? Hay personas que todavía están pidiendo a Dios muchas cosas y no las reciben en medio del altar porque no han perdonado. El enemigo del altar, el enemigo de tu relación con Dios, porque ese es el altar, tu relación con Dios, es la falta de perdón. Si no perdonas, tu relación con Dios no está bien, porque Dios perdonó tu vida. Dios te dio ejemplo de perdón. Dios perdonó a los que lo azotaban, a los que lo insultaban, a los que lo perseguían, a los que lo pusieron allí en esa cruz.
Te demuestro eso. Y si tú no perdonas a las personas que te ofendieron, es como decir que no estás siguiendo sus pasos. Entonces ahí tu relación con Dios está fallando, porque se trata de nosotros ser imitadores de Cristo Jesús, se trata de nosotros ser imitadores de Dios. Y si Dios perdona, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Perdonar. Si Dios nos perdonó a nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar. No tenemos excusa. ¿De cuántas cosas Dios nos perdonó? De muchísimas. ¿Cómo es posible que no podamos perdonar a otros porque me dijo una mala palabra o porque, bueno, hizo algo en contra de mí? Sé que hay cosas muy graves, pero nosotros también hicimos cosas graves y Dios nos perdonó. Toda la humanidad hizo cosas muy graves y Dios los perdonó a todos. Nosotros a veces tenemos que perdonar a una, dos, tres, hasta ahí, yo creo. ¿Cuántas personas tuvo que perdonar Dios? Millones y millones y millones. Entonces mira esto, el perdón es lo que hace que tu altar esté avivado. La falta de perdón es lo que hace que tu altar esté apagado. El razonamiento humano te hace, pues, que tu altar no esté encendido. Las personas que llegan con fe al altar están encendidas en el espíritu, pero cuando empiezan a razonar humanamente, ahí empieza a apagarse el fuego de Dios. Porque es que Dios no trabaja con nuestro razonamiento humano, Dios trabaja con nuestra fe. ¿Cuánto lo creen? Dios no trabaja con nuestro razonar, nuestro pensar, es que yo pienso que va a ser así. No, Dios trabaja con nuestra fe. Amén. Entonces el razonamiento humano, el que razones tanto, el que cuestiones tanto, también es un enemigo del altar. Las pasiones de la carne. Todavía te apasiona mucho tu carne, todavía tu carne te está gobernando a muchas cosas que no son correctas delante de Dios. Eso también es un enemigo del altar, porque para poder tener un buen altar tenemos que estar alimentados en el espíritu. Recuerde que el altar que nosotros tenemos es espiritual con Dios. Amén. Entonces cada día necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Entre más llenos seamos del Espíritu Santo, más la carne tendrá que retroceder. Y entre más llenos estemos del Espíritu Santo, más el altar está encendido. Aleluya. Por último, el orgullo. El orgullo. El orgullo. Cuando nosotros entramos delante de la presencia de Dios con orgullo, como queriendo decir, yo no tengo que dejar eso, yo no tengo que cambiar eso. Yo no sé por qué escuché esa prédica que me dijera eso. Yo no quiero dejarlo. Yo así me muero. Si Dios me va a aceptar, que me acepte como soy. ¿Ve? ¿Y por qué? Aquí se dice así en Colombia. ¿Ve? ¿Y por qué Dios a ustedes, los cristianos, les piden que dejes cosas? Dios no nos ama a nosotros tal y cual como somos. Eso es orgullo, de no querer cambiar tu vida, de no querer dejarte moldear en tu vida por Dios. Es como que quieres entrar a la presencia de Dios y tu orgullo te impide renunciar humildemente a cosas y quieres que Dios te acepte así. Pero déjame decirte que Dios sí te acepta como eres, pero quiere cambiar lo que eres. Él te acepta, Él te recibe al comienzo así. Pero si no hace Dios una obra en ti progresiva, es porque Dios no ha obrado en ti. O sea, te aceptó porque él murió por todos en la cruz, nos dio la salvación a todos, pero la persona que muestra cambios es porque muestra verdadero arrepentimiento. Por eso dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos, por sus hechos, por la manera en la que muestra que están arrepentidos. En eso conocemos que Dios está orando en esa persona. En eso conocemos que Dios, en medio del altar de esa persona, cambió a esa persona, la moldeó, la transformó. Esa persona se sacrificó. Cuando usted ve que alguien cambia, cuando usted ve que alguien cambia en Dios, cuando usted cambió en Dios, fue porque usted en ese momento entró con un corazón tan dispuesto que usted renunció a cosas por Dios. No fue usted el que cambió, no, fue usted que estuvo dispuesto a que Dios lo cambiara. Y Dios fue el que hizo el cambio en usted. Es el que recibió ese sacrificio en usted. Amén. Dios es maravilloso.
Cada día tenemos que entrar al altar para seguir renunciando a cosas, para seguir muriendo a cosas que a Dios no le agradan. Una de las oraciones que debemos hacer es: Señor, aún de los pecados ocultos que yo tenga, que yo ni siquiera sé que te estoy fallando con eso, yo quiero morir a ellos. Aún de las palabras más mínimas, aún de los pensamientos más mínimos que yo pienso que no son malos, Señor, yo quiero morir a ello, porque yo te quiero agradar, porque yo en el altar te quiero entregar lo mejor. Amén. Aleluya. Gloria al Todopoderoso por esta palabra, por este mensaje de este día acerca del altar. Voy a hacerles un par de preguntas para ver si recibieron la palabra y para que la recuerden más. ¿Cuáles son las diferencias de los dos altares? Uno estaba construido con un implemento, con un material, y el altar que no agrada a Dios estaba construido con otro. Alguien que me diga los dos materiales diferentes, por favor. Amén. Con piedra y otro con ladrillo. Amén. Ahora vamos a hacer lo siguiente. No vamos a utilizar la palabra piedra ni ladrillo, sino que vamos a utilizar un par de palabras distintas que hablen de eso, de la piedra y del ladrillo. Un ejemplo puede ser: la piedra significa pureza, el ladrillo significa orgullo, o ya está formado, o ya se ve muy perfecto. Entonces ese es el ejemplo que yo le hago. Pureza y orgullo son dos cosas muy contrarias. ¿Qué puede también usted dar como ejemplo de la piedra, y qué puede dar usted también como ejemplo del ladrillo? Vamos a ver qué comentan ustedes. Un corazón arrepentido y uno altivo. Excelente, excelente apreciación. Amor y voluntad, amor y voluntad, mi hermano. Natural y artificial, muy bien, excelente. La piedra es moldeada por Dios. El ladrillo es moldeado por el hombre, o como el hombre piensa. Excelente. A ver, alguien más que lo pueda decir. Uno entra con perdón, otro es con rencor. Y si usted se ve el rencor es rígido como el ladrillo. El perdón, pues, entra como sencillo, como lo que Dios quiera hacer. Amén. Un altar con humildad y sinceridad, eso tipifica la piedra: humildad, sinceridad, sencillez. Y otro como el ladrillo, con orgullo, que se ve como muy perfecto, como muy artificial, ya hecho, pues, ya armado. Y Dios no quiere que nosotros entremos así, como ya creyéndonos que no sabemos muchas cosas. O a veces no nos creemos, pero entramos y no reconocemos que necesitamos primero que Dios sobre en nosotros. Amén. Primero que Dios sobre en nosotros. Ya sabes, a partir de ese momento, cuando entres al altar de la presencia de Dios, entra dispuesto a lo que Él va a hacer primero en ti, no es lo que va a hacer a tu alrededor. Está bien que Dios cambia nuestras situaciones, pero permitámosle al Espíritu Santo que nos cambie a nosotros primero. Amén.